Una enfermera negra desapareció de un hospital en 1992. 23 años después, un cirujano encuentra algo en la sala de medicamentos. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La madrugada del 15 de octubre de 1992 marcó el inicio de uno de los misterios más perturbadores en la historia médica de Chicago. Angela Williams, una enfermera afroamericana de 28 años, comenzó su turno nocturno en el Hospital Metropolitan como había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, esta noche sería diferente. Sería la última vez que alguien la vería con vida. Angela había trabajado en el Hospital Metropolitan durante 5 años, ganándose el respeto de colegas y pacientes por su dedicación y profesionalismo. Era conocida por su meticulosa atención al detalle y su inquebrantable compromiso con el cuidado de los pacientes. Madre soltera de una niña de 8 años, Angela había construido una reputación sólida en el Departamento de Medicina Interna, donde trabajaba principalmente en el turno nocturno para poder cuidar de su hija durante el día. La noche del 14 de octubre, Angela llegó al hospital a las 11 de la noche para comenzar su turno de 12 horas. Sus compañeras de trabajo la describieron como aparentemente normal, aunque algunas notaron que parecía más pensativa de lo usual. Se dirigió directamente a recibir el reporte del turno anterior, tomando notas detalladas sobre cada uno de los pacientes bajo su cuidado en la unidad de medicina interna del tercer piso. El turno nocturno en el Hospital Metropolitan era conocido por ser más tranquilo que los turnos diurnos, pero esa noche resultó ser inusualmente activa. Angela fue asignada a cuidar de 12 pacientes, una carga de trabajo considerable pero manejable para una enfermera de su experiencia. Entre sus pacientes se encontraban varios casos complejos que requerían monitoreo constante y administración frecuente de medicamentos. Durante las primeras horas de su turno, Angela siguió su rutina habitual. Realizó las rondas de medicamentos de medianoche, verificó los signos vitales de todos sus pacientes y documentó meticulosamente cada intervención en los registros médicos. Sus notas de enfermería de esa noche mostraban el mismo nivel de detalle y precisión que había caracterizado su trabajo durante años. Sin embargo, algo comenzó a cambiar alrededor de las 2 de la mañana. Varios miembros del personal notaron que Angela parecía preocupada y había estado haciendo preguntas inusuales sobre ciertos protocolos de medicamentos. La supervisora nocturna, Jennifer Martínez, observó que Angela había estado revisando repetidamente los registros de medicamentos controlados, algo que no era parte de sus responsabilidades habituales. A las 3:30 de la mañana, Angela fue vista por última vez por un auxiliar de enfermería cerca de la sala de medicamentos en el tercer piso. Según el testimonio del auxiliar, Angela parecía estar buscando algo específico en los armarios de medicamentos y tenía varios expedientes de pacientes en sus manos. Esta fue la última confirmación visual de la presencia de Angela en el hospital. La ausencia de Angela se hizo evidente durante la ronda de medicamentos de las 6 de la mañana. Cuando la supervisora Jennifer Martínez buscó a Angela para coordinar las medicaciones matutinas, no pudo encontrarla en ninguna parte del piso. Inicialmente, se pensó que Angela podría estar en el baño o atendiendo una emergencia en otro piso, pero una búsqueda exhaustiva del hospital no logró localizarla. A las 7 de la mañana, cuando llegó el turno diurno para recibir el reporte, la ausencia de Angela se convirtió en una preocupación oficial. La enfermera jefe del turno diurno, Michelle Thompson, intentó contactar a Angela por el sistema de intercomunicación del hospital sin obtener respuesta. Una revisión de los registros mostró que Angela no había documentado ninguna actividad después de las 3:15 de la mañana, algo completamente fuera de carácter para una enfermera tan meticulosa. La búsqueda se extendió más allá del hospital cuando se descubrió que el automóvil de Angela, un Honda Civic azul de 1989, permanecía estacionado en el lote de empleados del hospital. Sus llaves, bolso y otros efectos personales fueron encontrados en el casillero de enfermeras, aparentemente intactos. Su tarjeta de identificación del hospital también fue encontrada en su casillero, lo que sugería que había tenido la intención de regresar. La administración del hospital, dirigida por el director médico Dr. Charles Hoffman, inicialmente trató el asunto como una posible emergencia médica personal. Se contactó a la hermana de Angela, Jennifer Williams, quien informó que no había tenido noticias de Angela desde el día anterior. Jennifer expresó su preocupación inmediata, señalando que era completamente fuera de carácter que Angela abandonara su trabajo sin previo aviso o explicación. A las 10 de la mañana del 15 de octubre, el Hospital Metropolitan contactó oficialmente al Departamento de Policía de Chicago para reportar la desaparición de Angela Williams. Los oficiales que respondieron inicialmente trataron el caso como una posible persona desaparecida voluntariamente, dado que no había signos evidentes de lucha o violencia en el hospital. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a revisar los registros de la noche anterior, descubrieron varias anomalías que elevaron sus sospechas. Los registros de medicamentos mostraban discrepancias inexplicables en el inventario de medicamentos controlados,
y las notas de enfermería de Angela de esa noche contenían anotaciones inusuales que parecían indicar preocupaciones sobre ciertas prácticas médicas. La investigación inicial reveló que Angela había estado documentando de manera meticulosa las discrepancias en los inventarios de medicamentos durante las semanas anteriores a su desaparición. Sus notas personales, encontradas en su casillero, sugerían que había identificado patrones irregulares en la administración y distribución de medicamentos controlados como morfina, oxicodona y otros narcóticos de alto valor. Los investigadores también descubrieron que Angela había solicitado una reunión con el Departamento de Cumplimiento del hospital para discutir sus preocupaciones sobre el manejo de medicamentos. Esta reunión estaba programada para el 16 de octubre, apenas un día después de su desaparición. El contenido específico de sus preocupaciones quedó registrado en notas escritas a mano que fueron encontradas cuidadosamente guardadas en su casillero personal. A medida que avanzaba la investigación del primer día, los detectives comenzaron a darse cuenta de que la desaparición de Angela Williams no era un caso típico de persona desaparecida. Las circunstancias rodeando su desaparición, combinadas con las anomalías en los registros de medicamentos y sus notas personales, sugerían la posibilidad de que Angela hubiera descubierto algo que alguien no quería que se hiciera público. Sin embargo, lo que los investigadores aún no sabían era que las anotaciones encontradas en el último reporte de enfermería de Angela contenían códigos y referencias que solo tendrían sentido años más tarde, cuando la verdad completa sobre lo que había descubierto esa noche finalmente saliera a la luz. El detective Michael Thompson del Departamento de Policía de Chicago fue asignado al caso de Angela Williams 3 días después de su desaparición. Veterano con 15 años de experiencia en investigaciones criminales, Thompson había manejado numerosos casos de personas desaparecidas, pero había algo en las circunstancias de la desaparición de Angela que inmediatamente captó su atención y despertó sus instintos investigativos. La primera fase de la investigación se centró en reconstruir meticulosamente los eventos de la noche del 14 al 15 de octubre. Thompson y su equipo entrevistaron a todo el personal que había estado de turno esa noche, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza y seguridad. Los testimonios revelaron un patrón consistente. Angela había estado comportándose de manera diferente durante las semanas previas a su desaparición. La supervisora Jennifer Martínez proporcionó información crucial durante su entrevista. Reveló que Angela había estado haciendo preguntas específicas sobre los protocolos de medicamentos controlados y había solicitado acceso a registros históricos de inventario que normalmente no revisaba. Martínez también mencionó que Angela había expresado preocupaciones sobre discrepancias en los conteos de medicamentos, particularmente durante los turnos nocturnos. El análisis de los registros médicos de la noche de la desaparición reveló información aún más perturbadora. Durante el turno de Angela, 3 pacientes bajo el cuidado de diferentes médicos habían experimentado complicaciones inesperadas después de recibir medicación para el dolor. Aunque ninguno de estos incidentes había resultado en muertes, todos habían requerido intervención médica adicional y habían sido transferidos a cuidados intensivos. Dr. Charles Hoffman, quien había sido el médico de guardia esa noche, se mostró cooperativo pero notablemente defensivo durante su entrevista con Thompson. Hoffman explicó que las complicaciones médicas eran acontecimientos normales en un hospital y minimizó cualquier conexión entre estos incidentes y la desaparición de Angela. Sin embargo, Thompson notó que Hoffman parecía particularmente interesado en limitar el acceso de la policía a ciertos registros médicos. La investigación tomó un giro significativo cuando Thompson obtuvo una orden judicial para acceder a todos los registros de medicamentos del hospital de los 6 meses anteriores a la desaparición de Angela. El análisis forense de estos documentos reveló un patrón alarmante de discrepancias en el inventario de medicamentos controlados. Los registros mostraban que consistentemente faltaban cantidades significativas de narcóticos de alta potencia, incluyendo morfina, fentanilo y oxicodona. Las discrepancias no eran aleatorias. El análisis estadístico reveló que las mayores diferencias en el inventario ocurrían durante turnos específicos y estaban asociadas con ciertos miembros del personal médico. Los registros también mostraron que Angela había comenzado a documentar estas discrepancias de manera sistemática aproximadamente 2 meses antes de su desaparición. Jennifer Williams, la hermana de Angela, se convirtió en una aliada crucial para la investigación. Durante múltiples entrevistas, Jennifer reveló que Angela había estado preocupada por algo en el trabajo durante las semanas previas a su desaparición. Angela había mencionado que había descubierto algo importante relacionado con el trabajo, pero había sido vaga sobre los detalles específicos. Jennifer recordó que Angela había dicho que estaba documentando todo cuidadosamente porque quería estar segura antes de hacer cualquier acusación. La investigación también reveló que Angela había estado en contacto con el Departamento de Cumplimiento Interno del hospital. La coordinadora de cumplimiento, Sarah Johnson, confirmó que Angela había programado una reunión para discutir preocupaciones sobre el manejo de medicamentos controlados. La reunión había sido programada para el 16 de octubre, el día después de su desaparición.
Johnson mencionó que Angela había indicado que tenía documentación específica para respaldar sus preocupaciones. Thompson decidió expandir la investigación para incluir un análisis más profundo de las prácticas de medicamentos del Hospital Metropolitan. Colaborando con farmacéuticos forenses y auditores especializados en compliance hospitalario, el equipo descubrió que las discrepancias en el inventario de medicamentos habían estado ocurriendo durante más de 2 años, pero de manera tan sutil que habían pasado desapercibidas para las auditorías de rutina. El análisis forense de las notas personales de Angela reveló un nivel de detalle extraordinario en su documentación. Había estado registrando no solo las discrepancias en el inventario, sino también patrones específicos relacionados con cuándo y dónde ocurrían estas discrepancias. Sus notas incluían referencias a códigos de medicamentos, números de lote, e incluso observaciones sobre el comportamiento de ciertos miembros del personal durante la distribución de medicamentos. Un descubrimiento particularmente significativo fue una serie de notas que Angela había escrito sobre pacientes que habían recibido dosis aparentemente incorrectas de medicamentos para el dolor. En varios casos, los pacientes habían recibido medicamentos menos potentes o placebo, mientras que los registros indicaban que habían recibido narcóticos de alta potencia. Esto sugería que los medicamentos reales estaban siendo desviados para otros propósitos. La resistencia administrativa del hospital a la investigación se hizo más evidente cuando Dr. Hoffman y otros administradores comenzaron a invocar privilegios de confidencialidad médica para limitar el acceso a ciertos documentos. Esta resistencia llevó a Thompson a sospechar que la administración del hospital podría estar involucrada en encubrir las actividades que Angela había descubierto. Durante una entrevista de seguimiento con Jennifer Martínez, la supervisora nocturna reveló información adicional que había recordado después de su entrevista inicial. Martínez mencionó que en las semanas previas a la desaparición de Angela, había notado que ciertos miembros del personal médico habían estado haciendo visitas inusuales a la sala de medicamentos durante horas no programadas. También había observado que algunos médicos habían estado solicitando acceso a medicamentos controlados para pacientes que posteriormente no mostraban signos de haber recibido dichos medicamentos. La investigación también reveló que Angela había estado tomando fotografías discretas de registros de medicamentos y documentos relacionados. Estas fotografías fueron encontradas en su apartamento durante una búsqueda autorizada por la corte. Las imágenes mostraban evidencia clara de alteraciones en los registros oficiales del hospital y discrepancias sistemáticas en la documentación de medicamentos controlados. Mientras la investigación progresaba, Thompson comenzó a recibir presión tanto de la administración del hospital como de funcionarios de la ciudad para cerrar el caso debido a la falta de evidencia concreta de actividad criminal. Sin embargo, la evidencia circunstancial que había recopilado sugería fuertemente que Angela había descubierto un esquema sistemático de desvío de medicamentos y que su desaparición estaba directamente relacionada con este descubrimiento. El caso tomó un giro inesperado cuando Thompson fue informado de que varios empleados del hospital que habían sido identificados como posibles testigos clave habían solicitado transferencias a otros hospitales o habían renunciado súbitamente a sus posiciones. La coordinación de estas salidas del hospital parecía demasiado conveniente para ser coincidencia. Después de 6 meses de investigación intensiva, Thompson había logrado establecer un patrón claro de irregularidades en el manejo de medicamentos controlados en el Hospital Metropolitan y había documentado evidencia convincente de que Angela Williams había descubierto este esquema. Sin embargo, aún no había logrado determinar qué había sucedido específicamente con Angela o dónde se encontraba. La última entrada en las notas de investigación de Thompson de esta fase inicial contenía una observación que resultaría profética años más tarde. Había notado que la sala de medicamentos del tercer piso había sido sometida a renovaciones menores inmediatamente después de la desaparición de Angela, incluyendo la instalación de nuevos armarios y la reorganización del espacio de almacenamiento. La investigación del detective Michael Thompson sufrió un golpe devastador en abril de 1995 cuando recibió la notificación oficial de que el caso de Angela Williams sería archivado debido a la falta de evidencia concreta de actividad criminal. La decisión llegó apenas una semana después de que Dr. Charles Hoffman fuera promovido al cargo de director médico del Hospital Metropolitan, una promoción que le otorgaba control administrativo completo sobre las operaciones médicas y el acceso a registros del hospital. La coincidencia temporal de estos eventos no pasó desapercibida para Thompson, quien había estado preparando solicitudes adicionales de órdenes judiciales para acceder a registros financieros del hospital y documentación administrativa de nivel superior. Sin embargo, la nueva posición de Hoffman le proporcionó la autoridad necesaria para invocar privilegios médicos y administrativos que efectivamente bloquearon cualquier investigación adicional por parte de las autoridades locales. Los cambios en el Hospital Metropolitan fueron inmediatos y sistemáticos. En los meses siguientes a la promoción de Hoffman, varios empleados que habían sido entrevistados durante la investigación de Angela fueron transferidos a otros departamentos o se les ofreció paquetes de jubilación anticipada. Jennifer Martínez, la supervisora nocturna que había proporcionado información crucial sobre el comportamiento inusual de Angela,
Fue transferida al turno diurno en un departamento diferente con responsabilidades significativamente reducidas. La reorganización del personal incluyó la implementación de nuevos protocolos de confidencialidad que prohibían específicamente a los empleados discutir casos pasados o procedimientos internos con personas externas al hospital. Estos protocolos fueron presentados como medidas de protección de la privacidad del paciente, pero su alcance y especificidad sugerían motivaciones adicionales relacionadas con la protección de la institución. Jennifer Williams, la hermana de Angela, se negó a aceptar el cierre oficial del caso. Utilizando los ahorros familiares y un préstamo personal, contrató al investigador privado Robert Davis en junio de 1995. Davis, un exdetective de policía con experiencia en casos corporativos complejos, inmediatamente se enfrentó a obstáculos similares a los que había encontrado Thompson, pero amplificados por su estatus como investigador privado sin autoridad legal para compeler testimonios o acceder a registros protegidos. La investigación privada de Davis reveló patrones adicionales que fortalecían las sospechas sobre las actividades del Hospital Metropolitan. Descubrió que las transferencias de personal no se habían limitado a empleados directamente involucrados en el caso de Angela. Una revisión de los registros de empleo del hospital mostró que aproximadamente una docena de empleados, incluyendo farmacéuticos, técnicos de farmacia y personal de enfermería, habían dejado el hospital en los meses siguientes a la desaparición de Angela. Más significativamente, Davis identificó que varios de estos exempleados habían recibido referencias laborales excepcionalmente positivas y paquetes de compensación por encima del estándar industrial. Las cartas de recomendación, todas firmadas por Dr. Hoffman, contenían lenguaje similar y elogiaban específicamente la discreción y confiabilidad de los empleados, características que no se mencionaban típicamente en referencias laborales estándar. El trabajo de Davis también reveló irregularidades financieras en las operaciones del Hospital Metropolitan. Aunque no pudo acceder a registros financieros detallados, su análisis de documentos públicos mostró que el hospital había experimentado mejoras significativas en su situación financiera durante el periodo de 1993 a 1995, a pesar de no haber implementado nuevos programas de ingresos o recibido donaciones importantes documentadas públicamente. La investigación tomó un giro siniestro en marzo de 1997 cuando Davis logró contactar a Michelle Thompson, una ex enfermera del Hospital Metropolitan que había trabajado en el mismo departamento que Angela. Thompson había dejado el hospital en diciembre de 1992, apenas 2 meses después de la desaparición de Angela, y había estado trabajando en un hospital en otra ciudad desde entonces. Durante una reunión inicial en un restaurante público, Thompson reveló que había sido testigo de actividades sospechosas relacionadas con el manejo de medicamentos controlados durante sus últimos meses en el Hospital Metropolitan. Describió haber observado a ciertos médicos y administradores retirando medicamentos en cantidades y frecuencias que no coincidían con las necesidades documentadas de los pacientes. Thompson también confirmó que Angela había estado documentando estas irregularidades y había expresado intenciones de reportar sus hallazgos a las autoridades apropiadas. Más críticamente, Thompson reveló que Angela le había mostrado fotografías de registros de medicamentos que evidenciaban discrepancias sistemáticas, y que Angela había mencionado que tenía evidencia física adicional guardada en un lugar seguro. La reunión con Michelle Thompson fue programada para continuar la semana siguiente, con Thompson prometiendo proporcionar documentación adicional que había conservado de su tiempo en el hospital. Sin embargo, 3 días antes de la reunión programada, Thompson murió en un accidente automovilístico en la autopista interestatal cerca de su residencia. El informe policial del accidente indicó que Thompson había perdido el control de su vehículo durante condiciones climáticas adversas y había impactado contra una barrera de concreto. La investigación del accidente fue rutinaria y no reveló evidencia de actividad criminal. Sin embargo, la coincidencia temporal del accidente en relación con su cooperación con la investigación de Davis agregó otra capa de complejidad al caso. Davis continuó su investigación durante varios años más, pero se enfrentó a obstáculos crecientes. Los exempleados del Hospital Metropolitan se mostraron cada vez más reticentes a hablar con él, y varios que inicialmente habían mostrado disposición a cooperar posteriormente se retractaron, citando preocupaciones sobre implicaciones legales o profesionales. En 2001, Davis reportó a Jennifer Williams que había identificado evidencia sugestiva de que el esquema de desvío de medicamentos había continuado operando en el Hospital Metropolitan, pero a una escala reducida y con mayor sofisticación en los métodos de encubrimiento. Sin embargo, la falta de acceso a registros internos del hospital y la ausencia de testigos dispuestos a cooperar hicieron imposible desarrollar evidencia legal sólida. La investigación privada también reveló conexiones potenciales entre el Hospital Metropolitan y una red más amplia de irregularidades en el sistema de salud de Chicago. Davis identificó patrones similares de discrepancias en medicamentos en otros 2 hospitales de la región, ambos con conexiones administrativas o médicas con el Hospital Metropolitan. Estos hallazgos sugirieron que el esquema descubierto por Angela podría haber sido parte de una operación más extensa.
Jennifer Williams mantuvo presión constante sobre las autoridades locales para reabrir el caso de su hermana, organizando campañas de medios y presentando peticiones con documentación de la investigación privada. Sin embargo, la respuesta oficial consistentemente citaba la falta de nueva evidencia sustancial y las limitaciones de recursos para investigaciones de casos fríos. En 2005, un nuevo desarrollo ofreció una glimmer de esperanza cuando el FBI anunció una investigación federal sobre fraude en el cuidado de la salud que incluía varios hospitales en el área de Chicago. Jennifer Williams proporcionó toda la documentación de la investigación privada a los agentes federales, esperando que el caso de Angela pudiera ser incorporado en la investigación más amplia. La investigación federal reveló irregularidades financieras significativas en múltiples instituciones de salud, resultando en varios procesamientos exitosos por fraude de Medicare y desvío de medicamentos. Sin embargo, el Hospital Metropolitan no fue incluido en los cargos finales, aparentemente debido a la falta de evidencia contemporánea suficiente para sustentar procesamientos federales. Dr. Hoffman se retiró del Hospital Metropolitan en 2008, recibiendo una ceremonia de despedida elaborada y un paquete de jubilación sustancial que reconocía sus contribuciones al desarrollo y crecimiento de la institución durante su tenure como director médico. Su retiro marcó el final de una era en el hospital y coincidió con la implementación de nuevos sistemas de monitoreo de medicamentos mandados por regulaciones federales actualizadas. Para 2010, casi 18 años después de la desaparición de Angela Williams, el caso había sido efectivamente olvidado por todos excepto por Jennifer Williams y un pequeño grupo de partidarios que continuaban creyendo que su hermana había sido víctima de un crimen relacionado con su descubrimiento de actividades ilegales en el Hospital Metropolitan. Sin embargo, los registros detallados mantenidos por Davis y Jennifer Williams durante estos años de investigación persistente habían creado un archivo completo de evidencia circunstancial e información que, aunque insuficiente para acción legal, proporcionaba un mapa detallado de conexiones y patrones que resultarían cruciales cuando nuevos desarrollos finalmente trajeron el caso de vuelta a la atención pública. Dr. David Martínez había sido contratado como nuevo jefe de cirugía del Hospital Metropolitan en enero de 2015, trayendo consigo una reputación de excelencia médica y, más significativamente, un compromiso inquebrantable con la transparencia y las mejores prácticas hospitalarias. Su llegada coincidió con una era de renovación en el hospital, que había estado experimentando presión regulatoria creciente y la necesidad de modernizar sus operaciones para cumplir con los estándares contemporáneos de atención médica. Una de las primeras iniciativas de Martínez fue implementar una revisión completa de los protocolos de manejo de medicamentos controlados, una medida que había sido recomendada por múltiples auditorías externas pero que había sido consistentemente postergada por la administración anterior. Como parte de esta revisión, Martínez decidió modernizar físicamente la sala de medicamentos del tercer piso, el mismo piso donde Angela Williams había trabajado durante su último turno más de 2 décadas antes. El proyecto de renovación comenzó el 10 de marzo de 2015, con Martínez supervisando personalmente el trabajo para asegurar que se implementaran las medidas de seguridad más avanzadas. El plan incluía la instalación de nuevos sistemas de monitoreo biométrico, cámaras de seguridad de alta definición, y armarios de medicamentos con sistemas de seguimiento digital que registrarían cada acceso y transacción en tiempo real. Durante la fase inicial de demolición, los trabajadores encontraron resistencia inesperada al intentar remover un armario de medicamentos de acero inoxidable que había sido instalado en la pared posterior de la sala. El armario parecía estar anclado de manera más permanente de lo que indicaban los planos originales de construcción, requiriendo herramientas especializadas para su remoción. Cuando finalmente lograron separar el armario de la pared, los trabajadores descubrieron que había sido instalado sobre un espacio hueco que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos del hospital. El espacio, de aproximadamente 1 metro cuadrado por medio metro de profundidad, había sido sellado herméticamente detrás del armario durante lo que parecían ser muchos años. Dr. Martínez fue llamado inmediatamente para inspeccionar el descubrimiento. Utilizando una linterna para examinar el espacio oculto, Martínez observó lo que inicialmente parecían ser objetos envueltos en material plástico. Sin tocar nada, Martínez reconoció inmediatamente la gravedad potencial de la situación y decidió contactar a las autoridades antes de proceder con cualquier investigación adicional. El Departamento de Policía de Chicago respondió con una unidad de investigación de escenas de crimen, dirigida por la detective Sarah Johnson, una investigadora experimentada especializada en casos fríos y evidencia forense. Johnson había estado al tanto del caso de Angela Williams a través de las referencias en archivos departamentales, aunque no había estado directamente involucrada en la investigación original. La primera inspección forense del espacio oculto reveló múltiples objetos que inmediatamente capturaron la atención de los investigadores. El más significativo fue un gafete de identificación del Hospital Metropolitan con la fotografía y nombre de Angela Williams, claramente visible a pesar de los años que había estado oculto. El gafete estaba en condiciones notablemente preservadas debido al ambiente sellado del espacio. Además del gafete, los investigadores encontraron lo que aparentaban ser restos óseos humanos,
envueltos en material plástico y tela que había servido para preservarlos durante las más de 2 décadas que habían estado ocultos. Los restos estaban acompañados por fragmentos de tela que coincidían con las descripciones del uniforme de enfermería que Angela había estado usando la noche de su desaparición. Más significativo aún fue el descubrimiento de un cuaderno de espiral, envuelto en múltiples capas de plástico, que había mantenido su contenido en condiciones legibles. El análisis preliminar de la escritura confirmaría posteriormente que el cuaderno había sido escrito por Angela Williams y contenía documentación detallada de sus observaciones sobre irregularidades en el manejo de medicamentos controlados en el hospital. Dr. Martínez, como descubridor de la evidencia, fue entrevistado extensamente por los investigadores. Durante su testimonio, Martínez reveló que había notado varias características inusuales en la sala de medicamentos que ahora cobraban nuevo significado. Había observado que la configuración del espacio parecía haber sido modificada de manera ad hoc, con instalaciones que no seguían protocolos estándar de construcción hospitalaria. La detective Johnson inmediatamente reconoció las implicaciones del descubrimiento y contactó a Jennifer Williams para informarle sobre los hallazgos. Después de más de 2 décadas de búsqueda de respuestas sobre el destino de su hermana, Jennifer experimentó una mezcla compleja de alivio por finalmente tener confirmación y devastación por la confirmación de sus peores temores. El análisis forense inicial de los restos óseos fue conducido por el Departamento de Medicina Forense del Condado de Cook. Los examinadores confirmaron que los restos eran consistentes con una mujer afroamericana de aproximadamente 25 a 30 años de edad, coincidiendo con las características físicas de Angela Williams. La preservación de los restos había sido facilitada por las condiciones controladas del espacio sellado. Para confirmar definitivamente la identidad, se ordenaron pruebas de ADN utilizando muestras de referencia proporcionadas por Jennifer Williams. Las pruebas confirmarían posteriormente con certeza del 99.97% que los restos pertenecían a Angela Williams, proporcionando el cierre definitivo que su familia había estado buscando durante más de 2 décadas. El cuaderno encontrado con los restos reveló la extensión completa de la investigación personal que Angela había estado conduciendo en las semanas antes de su desaparición. Sus anotaciones meticulosas documentaban no solo las discrepancias en el inventario de medicamentos, sino también los nombres específicos de personal médico y administrativo que ella había observado involucrados en actividades sospechosas. Las entradas del cuaderno revelaron que Angela había identificado un patrón sistemático de desvío de medicamentos que involucraba la falsificación de registros médicos, la administración de placebos a pacientes mientras se desviaban los medicamentos reales, y un sistema de distribución que operaba tanto dentro como fuera del hospital. Sus notas incluían fechas específicas, nombres de personal, y descripciones detalladas de métodos utilizados para ocultar las actividades ilegales. Más significativamente, el cuaderno contenía evidencia de que Angela había intentado confrontar a algunos de los individuos involucrados antes de su desaparición. Sus notas finales, fechadas el 14 de octubre de 1992, indicaban que había programado una reunión esa noche para discutir sus hallazgos con alguien que ella creía podría ayudar a resolver la situación. La identidad de esta persona estaba indicada solo por iniciales que los investigadores tendrían que descifrar. El descubrimiento también incluyó fotografías físicas que Angela había tomado de registros de medicamentos y documentos administrativos. Estas fotografías, aunque deterioradas por el tiempo, todavía mostraban evidencia clara de alteraciones en documentos oficiales y discrepancias entre los registros de distribución de medicamentos y los registros de administración a pacientes. La detective Johnson organizó inmediatamente la formación de un equipo de investigación especializado que incluía expertos en crímenes farmacéuticos, analistas forenses digitales e investigadores financieros. El caso había evolucionado de una persona desaparecida a una investigación de homicidio con ramificaciones potenciales que se extendían mucho más allá del crimen individual. El Hospital Metropolitan cooperó completamente con la investigación renovada, proporcionando acceso a todos los registros solicitados y facilitando entrevistas con personal actual y anterior. Sin embargo, muchos de los individuos que habían estado empleados en el hospital durante 1992 ya no estaban disponibles debido a retiros, transferencias o fallecimientos en los años intermedios. A medida que la noticia del descubrimiento se hizo pública, varios exempleados del Hospital Metropolitan contactaron voluntariamente a las autoridades para proporcionar información adicional. Sus testimonios revelaron que había existido una cultura de silencio en el hospital durante los años posteriores a la desaparición de Angela, con personal siendo desalentado activamente de discutir el caso o hacer preguntas sobre las circunstancias de su desaparición. El análisis de la evidencia física también reveló que el espacio donde fueron encontrados los restos había sido construido específicamente para ocultar evidencia. La construcción del compartimento oculto había requerido planificación deliberada y acceso a recursos de construcción, sugiriendo que múltiples individuos habían estado involucrados en el encubrimiento del crimen. Sin embargo,
Lo que la investigación renovada estaba por revelar era que el cuaderno de Angela contenía información que implicaba directamente a individuos específicos en posiciones de alta autoridad dentro del hospital, información que había permanecido oculta durante más de 2 décadas, pero que ahora proporcionaría la clave para resolver no solo el misterio de su desaparición, sino también la extensión completa de la red criminal que ella había descubierto. El análisis forense del cuaderno de Angela Williams reveló una red criminal de proporciones que superaron todas las sospechas iniciales de los investigadores. La detective Sarah Johnson, ahora liderando un equipo multidisciplinario de especialistas, descubrió que las anotaciones meticulosas de Angela habían documentado un esquema de desvío de medicamentos que había estado operando de manera sistemática durante años antes de su desaparición. Las páginas del cuaderno, preservadas notablemente bien debido a las múltiples capas de protección plástica, contenían código y abreviaciones que Angela había desarrollado para registrar sus observaciones sin crear documentación que pudiera ser fácilmente interpretada por otros. El equipo forense trabajó con criptógrafos para descifrar el sistema de codificación, revelando nombres, fechas, cantidades de medicamentos y métodos específicos utilizados para desviar narcóticos controlados. La investigación renovada reveló que Dr. Charles Hoffman había sido el líder de una organización que incluía al menos 8 miembros del personal del Hospital Metropolitan. El grupo había estado desviando medicamentos de alta potencia como morfina, fentanilo, oxicodona y otros narcóticos controlados, reemplazándolos con placebos o medicamentos de menor potencia para ocultar el desvío de los pacientes y las auditorías de rutina. Angela había documentado que el esquema operaba a través de múltiples métodos. Los miembros del grupo alteraban registros de administración de medicamentos para mostrar que los pacientes habían recibido dosis completas de narcóticos, mientras que en realidad recibían medicamentos sustitutos o dosis reducidas. Los medicamentos desviados eran posteriormente vendidos en el mercado negro a través de una red de distribución que se extendía más allá del hospital. El análisis financiero forense reveló que las ganancias del esquema habían sido substanciales. Los investigadores estimaron que durante el periodo de operación documentado por Angela, el grupo había desviado medicamentos con un valor de mercado negro que excedía los $2 millones. Las ganancias habían sido distribuidas entre los miembros del grupo a través de métodos sofisticados de lavado de dinero que incluían inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias offshore. Jennifer Williams proporcionó información crucial adicional cuando reveló que había conservado documentos personales de Angela que no habían sido encontrados durante las búsquedas originales. Entre estos documentos se encontraban copias de fotografías que Angela había tomado de registros de medicamentos, así como notas manuscritas que complementaban la información del cuaderno encontrado en el espacio oculto. La investigación también reveló el método específico utilizado para ocultar las discrepancias en el inventario de medicamentos. El grupo había desarrollado un sistema de rotación donde diferentes miembros alteraban registros en diferentes departamentos y turnos, distribuyendo las discrepancias de manera que no activaran las alarmas automáticas del sistema de inventario del hospital. Angela había descubierto el esquema a través de su observación de patrones irregulares en el comportamiento de ciertos miembros del personal durante la distribución de medicamentos. Sus notas indicaban que había comenzado a sospechar cuando notó que ciertos pacientes no mostraban los efectos esperados después de recibir medicamentos para el dolor, mientras que los registros indicaban que habían recibido dosis terapéuticas apropiadas. El cuaderno también reveló que Angela había intentado verificar sus sospechas monitoreando discretamente a los miembros sospechosos del personal. Había documentado reuniones informales entre ciertos médicos, enfermeras y técnicos de farmacia que ocurrían fuera del horario normal de trabajo, así como transacciones inusuales en la sala de medicamentos durante turnos específicos. La investigación forense de la escena donde fueron encontrados los restos de Angela reveló evidencia física adicional que confirmaba los detalles documentados en su cuaderno. Los investigadores encontraron rastros de medicamentos controlados en el área del espacio oculto, sugiriendo que el compartimento había sido utilizado no solo para ocultar los restos de Angela, sino también como punto de almacenamiento temporal para medicamentos desviados. Dr. David Martínez cooperó completamente con la investigación, proporcionando acceso total a todos los registros administrativos y facilitando entrevistas con personal actual. Su análisis de los protocolos de medicamentos del hospital reveló que muchas de las vulnerabilidades identificadas por Angela todavía existían en el sistema, aunque habían sido parcialmente enmascaradas por actualizaciones superficiales en los procedimientos. La detective Johnson expandió la investigación para incluir una revisión de casos de muerte inexplicable en el hospital durante el periodo de operación del esquema. El análisis reveló un número estadísticamente significativo de muertes inesperadas entre pacientes que habían estado recibiendo medicamentos para el dolor durante el periodo documentado por Angela. Aunque no se pudo establecer causalidad directa, los patrones sugerían que algunos pacientes pueden haber muerto debido a la administración de medicamentos inadecuados. El equipo de investigación también descubrió que el esquema había continuado operando después de la desaparición de Angela, aunque con modificaciones en los métodos para evitar detección.
Los registros del hospital mostraban que las discrepancias en el inventario de medicamentos habían persistido durante varios años adicionales, sugiriendo que el grupo había logrado mantener sus operaciones a pesar de la investigación inicial. Un desarrollo significativo ocurrió cuando los investigadores localizaron a Joshua Miller, un ex técnico de farmacia que había trabajado en el Hospital Metropolitan durante el periodo relevante. Miller había dejado el hospital abruptamente en enero de 1993, apenas 3 meses después de la desaparición de Angela, y había estado evitando el contacto con investigadores durante más de 2 décadas. Cuando finalmente fue entrevistado, Miller reveló que había sido reclutado para participar en el esquema de desvío de medicamentos, pero que había desarrollado reservas sobre las actividades del grupo. Miller confirmó que Angela había comenzado a hacer preguntas específicas sobre discrepancias en medicamentos en las semanas antes de su desaparición, y que su investigación había creado preocupación significativa entre los miembros del grupo. Miller también reveló que había estado presente durante una reunión donde se había discutido qué hacer sobre las investigaciones de Angela. Según su testimonio, Dr. Hoffman había expresado preocupación de que Angela pudiera exponer todo el esquema si no era detenida. Miller indicó que había dejado el hospital porque había temido por su propia seguridad después de que Angela desapareciera. La investigación financiera reveló que Dr. Hoffman había acumulado riqueza significativa durante su tenure en el Hospital Metropolitan, incluyendo propiedades inmobiliarias e inversiones que cedían sustancialmente lo que sería esperado basado en su salario hospitalario documentado. Los investigadores identificaron transferencias bancarias y transacciones inmobiliarias que coincidían temporalmente con periodos de alta actividad de desvío de medicamentos. El análisis de los registros de telecomunicaciones del hospital durante el periodo relevante reveló patrones de comunicación inusual entre los miembros sospechosos del grupo. Los registros mostraban llamadas frecuentes entre ciertos individuos durante horas no laborales, así como comunicaciones que se intensificaron significativamente en las semanas antes y después de la desaparición de Angela. A medida que la evidencia se acumulaba, la detective Johnson comenzó a preparar casos criminales contra los miembros identificados del grupo. Sin embargo, el paso del tiempo había creado desafíos legales significativos, ya que algunos de los individuos implicados habían fallecido, mientras que otros habían desarrollado condiciones médicas que podrían afectar su capacidad para enfrentar procesamientos. La investigación también reveló que el encubrimiento de la desaparición de Angela había sido más extenso de lo que se había sospechado previamente. Los investigadores descubrieron evidencia de que múltiples niveles de la administración del hospital habían estado al tanto de irregularidades en el manejo de medicamentos, pero habían elegido no investigar debido a preocupaciones sobre la reputación institucional e implicaciones financieras. Sin embargo, lo que los investigadores estaban por descubrir era que el cuaderno de Angela contenía una entrada final, fechada la noche de su desaparición, que identificaba específicamente al individuo con quien había programado reunirse esa noche fatal, una revelación que proporcionaría la evidencia directa necesaria para establecer no solo el motivo del crimen, sino también la identidad del responsable directo de su muerte. La entrada final en el cuaderno de Angela Williams, fechada a las 11:47 de la noche del 14 de octubre de 1992, contenía la evidencia más crucial de toda la investigación. En su letra clara y meticulosa, Angela había escrito que se dirigía a encontrarse con Dr. Charles Hoffman en la sala de medicamentos para discutir sus hallazgos sobre el desvío de medicamentos. La entrada indicaba que Hoffman había solicitado la reunión después de que Angela le hubiera presentado sus preocupaciones preliminares durante su turno. Esta revelación proporcionó a los investigadores la conexión directa que habían estado buscando entre Dr. Hoffman y la desaparición de Angela. La detective Sarah Johnson obtuvo órdenes de arresto contra Hoffman y otros 5 miembros identificados del grupo criminal que todavía estaban vivos y en condiciones de enfrentar procesamientos legales. El arresto de Dr. Charles Hoffman, ahora de 73 años y viviendo en una lujosa comunidad de retiro en Florida, causó conmoción en la comunidad médica de Chicago. Hoffman, quien había mantenido una reputación respetable durante su retiro, negó categóricamente cualquier conocimiento de actividades criminales o involucración en la desaparición de Angela Williams. Sus abogados argumentaron que las acusaciones estaban basadas en evidencia circunstancial y que el paso del tiempo había comprometido la integridad de la investigación. Los otros arrestados incluyeron a Dr. Anthony Rodríguez, quien había sido residente durante el periodo relevante, la supervisora de enfermería Catherine Davis, el técnico de farmacia Benjamin Clark, y 2 enfermeras que habían trabajado en turnos nocturnos. Cada uno enfrentó múltiples cargos incluyendo conspiración para distribuir sustancias controladas, homicidio en primer grado en el caso de Hoffman, y obstrucción de la justicia relacionada con el encubrimiento de evidencia. El juicio comenzó en marzo de 2017 en el Tribunal del Condado de Cook, atrayendo atención mediática significativa debido a la naturaleza prolongada del caso y las implicaciones para la confianza pública en las instituciones médicas. El fiscal del distrito presentó un caso meticulosamente construido basado en la documentación de Angela, testimonios de testigos que habían permanecido en silencio durante décadas,
y evidencia forense recopilada de la escena del crimen. Durante el juicio, Joshua Miller proporcionó testimonio crucial sobre las operaciones del grupo criminal y las discusiones que había presenciado sobre qué hacer con las investigaciones de Angela. Miller describió cómo el grupo había inicialmente intentado disuadir a Angela de continuar su investigación, pero que sus esfuerzos habían sido inefectivos debido a su determinación de exponer las irregularidades. Jennifer Williams testificó sobre el impacto devastador que la desaparición de su hermana había tenido en su familia, particularmente en la hija de Angela, quien había crecido sin conocer el destino de su madre. Su testimonio humanizó el caso y recordó al jurado que las consecuencias del crimen se habían extendido mucho más allá de la víctima inmediata. El testimonio médico forense confirmó que Angela había muerto como resultado de asfixia, y que su cuerpo había sido ocultado inmediatamente después de su muerte. Los expertos testificaron que la construcción del compartimento oculto había requerido planificación previa y acceso a recursos de construcción, evidencia que apoyaba las acusaciones de conspiración contra múltiples defendidos. Dr. David Martínez testificó sobre las condiciones que había encontrado en la sala de medicamentos y su decisión de proceder con la renovación que había llevado al descubrimiento de los restos de Angela. Su testimonio estableció la cadena de custodia de la evidencia y proporcionó contexto sobre las deficiencias sistemáticas en los protocolos de medicamentos del hospital. La defensa argumentó que la evidencia era principalmente circunstancial y que el paso de más de 2 décadas había comprometido la capacidad de los defendidos de presentar una defensa efectiva. Los abogados de Hoffman específicamente argumentaron que su cliente había sido víctima de un caso de identity mistaken y que no había evidencia física directa que lo conectara con la muerte de Angela. Sin embargo, el testimonio de testigos corroboró consistentemente las anotaciones en el cuaderno de Angela sobre las actividades del grupo criminal. Varios exempleados del hospital testificaron sobre observaciones de comportamiento sospechoso y la cultura de silencio que había existido en el hospital durante los años posteriores a la desaparición de Angela. El análisis financiero forense presentado durante el juicio reveló la extensión completa de las ganancias generadas por el esquema de desvío de medicamentos. Los investigadores calcularon que el grupo había obtenido aproximadamente $2.8 millones durante su periodo de operación, dinero que había sido lavado a través de diversas inversiones y cuentas bancarias. El testimonio más dramático del juicio llegó cuando se reveló que Angela había estado documentando no solo el desvío de medicamentos, sino también casos específicos donde pacientes habían sufrido debido a la administración de medicamentos inadecuados. Sus notas identificaban al menos 12 casos donde pacientes habían experimentado dolor innecesario o complicaciones médicas debido a la sustitución de medicamentos efectivos con placebos o medicamentos de menor potencia. Durante la fase de deliberación, el jurado revisó más de 200 piezas de evidencia, incluyendo las fotografías tomadas por Angela, sus anotaciones detalladas, registros financieros y testimonios de testigos. Las deliberaciones duraron 5 días, reflejando la complejidad del caso y la seriedad de las acusaciones. El veredicto fue pronunciado el 15 de septiembre de 2017. Dr. Charles Hoffman fue encontrado culpable de homicidio en primer grado, conspiración para distribuir sustancias controladas y múltiples cargos relacionados con fraude médico. Los otros defendidos fueron encontrados culpables de varios cargos relacionados con la conspiración y el encubrimiento, aunque no todos fueron condenados por homicidio. La sentencia de Hoffman fue pronunciada 3 semanas después. El juez sentenció al exdirector médico a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza premeditada del crimen, el abuso de posición de confianza y el impacto duradero en la víctima, su familia y la comunidad médica. Los otros defendidos recibieron sentencias que variaron desde 15 hasta 35 años de prisión. El Hospital Metropolitan, ahora bajo nueva administración, llegó a un acuerdo civil con la familia de Angela Williams por una suma no revelada públicamente. Como parte del acuerdo, el hospital implementó nuevos protocolos de seguridad para medicamentos y estableció un fondo memorial en nombre de Angela Williams para apoyar la educación de enfermería y la ética médica. Jennifer Williams utilizó parte de la compensación para establecer la Fundación Angela Williams, una organización dedicada a proteger a los profesionales de la salud que reportan irregularidades en sus lugares de trabajo. La fundación proporciona apoyo legal y financiero a individuos que enfrentan represalias por exponer actividades ilegales o poco éticas en entornos médicos. El caso de Angela Williams se convirtió en un ejemplo significativo de las consecuencias del silencio institucional y la importancia de proteger a los individuos que tienen el coraje de exponer irregularidades. Para Jennifer Williams y la hija de Angela, ahora adulta con su propia familia, el juicio proporcionó un sentido de cierre después de 25 años de incertidumbre. Dr. Charles Hoffman murió en prisión en febrero de 2019, menos de 2 años después de su sentencia, llevándose consigo cualquier detalle adicional sobre las operaciones del grupo criminal. Su muerte marcó el final definitivo de un capítulo que había comenzado con la desaparición de una enfermera dedicada que había tenido el coraje de defender lo correcto. La sala de medicamentos del Hospital Metropolitan,
completamente renovada después del descubrimiento de los restos de Angela, ahora opera con sistemas de monitoreo avanzados que hacen que esquemas como el descubierto por Angela sean virtualmente imposibles de ejecutar. Una placa conmemorativa en el área honra la memoria de Angela Williams y su contribución a la seguridad de los pacientes. Para aquellos que conocieron a Angela Williams, su legado no se encuentra en las circunstancias trágicas de su muerte, sino en su dedicación inquebrantable a la integridad profesional y su disposición a arriesgar todo para proteger a los pacientes bajo su cuidado. Su coraje, documentado en las páginas de un cuaderno oculto durante más de 2 décadas, finalmente había prevalecido sobre aquellos que habían creído que el silencio y el poder podrían enterrar para siempre la verdad.